La siguiente es Micaela Hierro Dori. Ella es argentina, pero nos hablará sobre Cuba. Se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta, Argentina, y tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudiante de doctorado en la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA, profesora de liderazgo y gestión de equipos en el posgrado en gestión de gobierno de la Universidad del Salvador, USAL. Presidente de Cultura Democrática, organización de la sociedad civil que promueve la democracia y los derechos humanos en América Latina. Especialista en sociedad civil cubana e investigadora principal del proyecto Memoria y Cultura para la Democracia en Cuba. Bienvenida, Micaela. El tiempo es suyo. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación al Instituto Thomas Jefferson para las Américas. Realmente es un gusto estar aquí en este prestigioso foro compartiendo algunas reflexiones y análisis de las perspectivas económicas y políticas de Cuba. Sin embargo, antes de comenzar, hacer una nota al pie refiriéndome a los datos que hoy mencionaré, pues los datos macroeconómicos son los brindados por la propia Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, y la fuente, en definitiva, de los organismos regionales e internacionales como la CEPAL, el BID, Banco Mundial y OCDE. Datos que no son confiables, que son dibujados, tergiversados por el régimen. Los datos estadísticos que brindan, por ejemplo, el régimen al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hace que Cuba esté entre los países de desarrollo alto, número 70 de 193 en el ranking. Dicho esto, comenzamos confirmando que la crisis económica en la cual se encuentra Cuba ya superó en número a la del llamado periodo especial de la década del 90. Y esto considerando una vez más que según el último dato disponible del Banco Mundial, el PIB de Cuba en valores nominales ascendía a unos 103 millones de dólares en 2019, que equivale a poco más de $9.000 per cápita. De nuevo, dato que es irrisorio por lo irreal, porque es superior al PBI per cápita de México o de Argentina. Si comparamos los ingresos reales expresados en pesos cubanos, el ingreso per cápita haría que Cuba comparta el puesto 124 con la República Democrática del Congo en el mencionado índice de desarrollo, en lugar del puesto 70. Por eso esta aclaración con respecto a los datos. La inflación del 2020 superó un porcentaje de un 18%, según la CEPAL, pero ya en el 2021 superó el 60%. Según Pavel Vidal, un economista cubano, profesor de la Universidad Javeriana en Colombia, existen otros estimados que afirman que la inflación es de alrededor de 500%, pero son datos, de nuevo, estimados por otras fuentes. El salario mínimo, que rondaba unos 400 pesos mensuales, ahora subió a unos 2.000, y aún así el poder adquisitivo se ha disminuido. La inflación afecta a los más vulnerables, y es un país como Cuba, donde la igualdad está en la pobreza generalizada, donde el promedio salarial no supera los $20 mensuales. La crisis económica sin duda conlleva una crisis social en este contexto del COVID-2019, obviamente a una crisis sanitaria y también una crisis política, como lo vimos el 11 de julio. Este gobierno de Díaz-Canel sufre desde su concepción una crisis de legitimidad, dado que su elección como jefe de gobierno no ha sido un proceso democrático, ni justo, ni libre. Simplemente es la continuidad de un régimen totalitario iniciado en un proceso revolucionario donde la élite, tanto militar como de miembros del Partido Comunista, retiene el poder hace ya 6 décadas. Sin embargo, el bloqueo comunicacional del gobierno hacia sus ciudadanos, que pasó en el 2018 de permitir cierto acceso a Internet a través de datos móviles, que pasó a pretender de alguna manera controlar con bloqueos de páginas y apagones circunstanciales a los activistas y opositores,
ha facilitado visualizar de alguna manera el incremento en el descontento de la opinión pública, que lo ha hecho en definitiva a través de las redes sociales. Y finalmente se derivó en las movilizaciones ciudadanas como la del 11 de julio, que son inéditas, y sorprendió al gobierno totalitario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Cientos de miles de cubanos, en más de 50 localidades, salieron a las calles pidiendo alimentos, pero sobre todo pidiendo libertad, pidiendo cambio, gritando patria y vida. El saldo político de las manifestaciones del 11 de julio son el incremento de mayor represión, aumentando la lista de presos políticos de unos 100 a más de 800. Pero a su vez, en lo positivo podemos ver que hay un incremento de personas en la oposición, en los distintos niveles de organización y pluralidad ideológica, y especialmente una mayor expresión ciudadana espontánea, todos pidiendo cambio en Cuba. El saldo económico de las manifestaciones son las medidas excepcionales tomadas por Díaz-Canel el mismo 14 de julio, como la suspensión del límite de entrada de alimentos y de medicamentos en el equipaje, que evidencia otra cosa, que el bloqueo le impone el mismo régimen al pueblo cubano. El déficit fiscal estaba ya en el 2020 en un 17.7 del PBI, y en el contexto de crisis, en plena pandemia y sin acceso al préstamo internacional por elección propia del gobierno, que permanece fiel al sistema económico y político elegido por la élite gobernante, solo puede recurrir a los amigos. Como lo dice Pavel en algún artículo, los alivios en la economía cubana durante 2021 han dependido de las donaciones internacionales de México, Rusia y China, Italia, entre otros países, lo cual, y esto dicho por mí, nos confirma que el eje geopolítico hacia regímenes autoritarios o gobiernos populistas y autocráticos sigue siendo la preferencia del gobierno de Díaz-Canel. En esta crisis económica existe no solamente la escasez de alimentos, sino también escasez de divisas. La contracción monetaria impacta en la reducción de las importaciones. En un país que depende de la importación para abastecer la demanda interna de alimentos, que va entre un 60 y un 80%, clarifica cuál es el origen de esa crisis humanitaria que enfrenta el pueblo cubano, y no es otra cosa que la ineficiencia del sistema socialista, por no decir comunista, porque ellos ya han decretado con la nueva constitución del 2019 que han dejado de serlo, o al menos no les conviene decirlo. El llamado proceso de ordenamiento monetario, que significó la eliminación del CUC en enero del 2021, esa moneda de fantasía sin sustento económico alguno, que se igualaba al euro, significó, por un lado, la ampliación de la brecha de la tasa cambiaria oficial de la informal, que comenzó en enero de este año de 24 pesos la tasa oficial a 40 la tasa informal. Hoy además se suma el dólar bancario o el dólar utilizado en las tiendas MLC, es decir, moneda libremente convertible, que es el nombre que le dieron a las tiendas donde los ciudadanos cubanos pueden acceder a ciertos alimentos, pero pagando en divisas, en dólares. Porque los cubanos son poetas, le ponen nombres pomposos y creativos a toda política económica inexplicable, y hasta me atrevería a decir inédita en el mundo. Ellos le llaman a pagar en dólares moneda libremente convertible. El anuncio de febrero de este año de habilitar que microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, puedan trabajar en más de 2.000 rubros, permite sincerar de alguna manera la economía informal de aquellas que eran rehenes de extorsión de funcionarios que obviaban dicha informalidad. Esta medida lejos está de ser una apertura real a la economía o un avance hacia un modelo mixto, como insisten en instalar mediáticamente los agentes del gobierno, pues se mantienen las restricciones a la inversión extranjera en el sector privado sin participación estatal y la prohibición a la acumulación de la riqueza como parte del autobloqueo que tiene el régimen con el pueblo cubano. Si bien el embargo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos se encrudeció con las cientos de medidas tomadas por el gobierno de Trump y mantenidas por Biden,
no son las que más afectan a la economía y el desarrollo de los cubanos, sino las mismas medidas restrictivas impuestas por el régimen castrista, siempre ambicioso por retener el poder a expensas del bienestar de su pueblo. Lamentablemente, en la economía de los decretos políticos y frases ideológicos no producen ningún efecto positivo, solo negativo. Cuanto más controles de precios, mayor inflación, cuanto más medidas inútiles que prometen a un inexistente ordenamiento, más señales para un mercado internacional desalentando a nuevos inversionistas y manteniendo las restricciones a los inversionistas cubanos con residencia en el exterior. En las perspectivas para el 2022 podemos prever que haya una crisis migratoria. Esta proyección se basa en la última decisión del régimen de Ortega de brindar el libre visado a los cubanos, a fin que exista una válvula de escape por Nicaragua. Así, el país centroamericano se convertirá en el último corredor migratorio que solo alimentará a la especulación y a los brotes que prometerán llevarlos hacia los Estados Unidos. En definitiva, esta historia ya es conocida, crisis humanitaria de los que migran varados en alguna frontera que les toca atravesar hasta llegar al país del norte, pérdida de vidas, abusos sexuales y otras historias de migrantes. Como dato de color, ya en este momento los pasajes a Managua se dispararon hasta llegar a venderse a unos $2.000. Podemos recordar la historia de la migración forzada por razones políticas o económicas, como las décadas del 60, la Operación Peter Pan, el éxodo de Mariel, el Maliconazo en el 94, pero así como en los últimos hechos, en los últimos 30 años, que el régimen ha hecho ciertos acuerdos con algunos países de la región, como fue con Chávez en Venezuela, con Correa en Ecuador y ahora Ortega en Nicaragua. Siempre han sido estos últimos casos por tiempo determinado, por eso esas condiciones solo pueden tener fecha de vencimiento. Son, como decía, válvulas de escape para menos bocas que alimentar, en definitiva. Ante la crisis alimentaria, alivia así la economía del país, permitiendo que emigren cierta cantidad de población. Ustedes recuerden que en Cuba hay 11 millones de habitantes, 2 millones fuera del país. En cuanto a este problema migratorio cubano, donde los jóvenes principalmente son los que sueñan con emigrar, solamente contribuye a los altos niveles de envejecimiento de la población, sumando las bajas tasas de natalidad, y que en este contexto de COVID se suman nuevos obstáculos. Los cubanos están vacunados, principalmente con vacunas nacionales, como la Soberana, la Abdala, por lo que a la hora de viajar a Europa o Estados Unidos o a otros países que piden el pase sanitario, los cubanos no van a poder salir del país, ya ni siquiera van a tener que regular a los activistas, impedir arbitrariamente que salgan del país, sino simplemente porque no tienen acceso a vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y que permiten así el ingreso a estos países. Es en este contexto que se necesitan este tipo de vías como las de Nicaragua. Solamente puedo especular que es un pago de favores con la inteligencia cubana, con el régimen de Ortega, ahora que retuvo el poder con unas elecciones ficticias. Pero bueno, eso comentario aparte. Ahora bien, las fronteras de Cuba abrieron el 15 de noviembre, lo que tendrá una buena repercusión económica en el sector turístico, uno de los principales fuentes de ingresos del país. Aún esto no será suficiente para apalear la demanda interna de alimentos. Se puede prever, si uno considera que desde el 2018 fue el año en que se decretó 349, lo que facilitó la unificación y la articulación de artistas y activistas. Fue también el mismo año donde en diciembre se permitió el acceso a Internet, ya no en los puntos Wi-Fi, sino de los mismos teléfonos, con lo cual permite la movilidad, dato no menor, y entonces poder denunciar y hacer llegar al mundo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ya los activistas han sido más visibles por la ciudadanía. Podemos también mencionar la repercusión que tuvo la canción Patria y Vida, ahora ganadora de premios Grammy. Ha calado, en definitiva, en el espíritu del pueblo cubano. La imagen del régimen
el ámbito artístico a nivel regional e internacional se ha ido erosionando a partir del accionar del movimiento artístico y la herencia del accionar de tantos miembros de la sociedad civil independiente desde la caída del muro de Berlín, que ha mantenido viva la llama de esperanza de iniciar un proceso de democratización en Cuba. La violación sistemática de los derechos humanos, denunciado cada vez más en foros internacionales y por la sociedad civil internacional, y con la evidencia de videos, fotos y los voces de las mismas víctimas, la impunidad del régimen del sistema internacional debería verse disminuida en los próximos años. Rapidito, para concluir, con la descripción de la contracción del PBI, el déficit fiscal, el déficit de la balanza comercial con una escasez de alimentos y divisas, inflación, aumento del desempleo, sumado a la presión de la ciudadanía, solo forzará al régimen a que vaya tomando medidas con impacto real en la economía y perceptible para la ciudadanía, y que no sean un falso cambio hacia un sistema mixto. La ciudadanía ya tiene una voz en las redes sociales y eso ha llegado para quedarse. La gente en los últimos días ha quejado porque el monopolio del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas GAESA continuó construyendo a pesar de la pandemia, considerando las necesidades de reconstrucción de los hospitales en este contexto de pandemia. Eso por solo enumerar un ejemplo de cómo ya la ciudadanía no solamente sale a las calles, sino también se hace escuchar sus demandas de cambios económicos por las redes sociales. Y dicho esto, cierro acá, dado que se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias de nuevo por su atención. Muchísimas gracias, Micaela. Excelente. Yo he quedado con ganas de aprender mucho más de la mano de su ponencia.